De hoy vamos a profundizar un poco más acerca de los arreglos en JavaScript. Para eso yo ya tengo un pequeño proyecto aquí que consta de un índice HTML y un archivo JavaScript. Vamos a tratar de ver las operaciones que podemos utilizar con los arreglos, desde lo básico pues hasta llegar a algo más avanzado. Entonces empecemos. Lo primero que voy a hacer es definir unos cuantos arreglos para poder jugar con ellos un poquito. Y ahí yo tengo dos arreglos definidos, que consta de un arreglo de puros números y un arreglo que contiene cadenas string, que son cadenas normales. Así que lo primero que vamos a ver es cómo podemos acceder a un elemento de un arreglo. Cada elemento consta de un índice. Por ejemplo, imagina esto como una lista de cajitas. Cada cajita tiene un identificador. Este identificador es el índice en este caso. Entonces, los arreglos comienzan en índice 0. Entonces, aquí el 1 va a ser 0, el 2 va a ser 1 y el 3 va a ser 2, y así sucesivamente. Lo mismo en la segunda. El hola es 0, el buenas es 1, el tardes es 2 y el xd es 3. Ahora, ¿cómo accedemos a un cierto elemento de esta lista? Como te dije, nos guiamos por índice. Entonces solo es cuestión de averiguar el índice para poder decirle al arreglo cuál queremos. Entonces yo quiero del array 1, que es numérico. Entonces yo quiero acceder al índice 0, por ejemplo, que sería el primero. Y ahí yo estaría accediendo al índice 0. Ahora, yo solo he accedido, pero pues no lo estoy utilizando para nada. Para nada. Entonces, ¿qué tal si ponemos una variable aquí, digamos, 1 en español? Y lo imprimimos. Ahí. 1. Listo. Si nos vemos aquí en la consola, lo voy a hacer de nuevo. Aquí tengo el elemento 1. Lo mismo voy a hacer para el segundo arreglo. Y 0 del elemento 0 del arreglo 2, que sería una cadena. Por ejemplo, voy a ponerlo cualquier. Claro que podríamos hacerlo de frente, es decir, tomar esto e imprimirlo así. Y ahí estaría imprimiendo el hola y el 1, que son los primeros elementos. Ahora, podemos necesitar imprimir el último elemento. Para eso existen diferentes formas de hacerlo. La primera es tomar el largo de todo el arreglo y restarle -1. ¿Por qué le restamos -1? Pues porque, como les decía, el len, por ejemplo, utilizamos su propiedad len de los arreglos. Todos los arreglos tienen esta propiedad len, que es el tamaño del arreglo. Esto me da cuántos elementos tengo, pero yo para acceder al último elemento necesito acceder a al 8, por ejemplo, de acá, que el índice. Entonces el índice va a ser aquí 7. Entonces si esto me da el tamaño, yo tengo que restarle a eso -1. Entonces, arreglo, porque si imprimo esto, por ejemplo, le digo del arreglo 1, imprimo esto de acá, esto me va a dar obviamente un undefined. ¿Por qué? Porque este elemento no existe. Está tratando de imprimir el elemento 8 del arreglo. Y pues el elemento 8 no lo tenemos. El índice 8 no lo tenemos. Tenemos el índice 7. Entonces a todos los arreglos le podemos restar -1 para averiguar su último elemento. Claro, esa es una manera. Pero los arreglos en JavaScript tienen esta propiedad, que es al arreglo llama su método pop. Pero esta propiedad tiene una característica, que el pop lo que va a hacer es, va a sacar el último elemento, pero también lo va a eliminar. Aquí solamente lo va a consultar el último elemento. Entonces ahí es cuestión de ver cuál es el que nos conviene. Porque, por ejemplo, si yo al hacerle pop a este de acá, vamos a comprobarlo. Esto me va a retornar un elemento y voy a volver a imprimir el elemento. Al imprimir el arreglo. Y ahí está. Como ves, ahora tengo 7. Claro, el arreglo tiene 8, hasta el ítem 8. Y aquí solamente tengo hasta el ítem 7. Y es porque pop lo que hace es consultar el último elemento y también eliminarlo. Bien, ahora solo hay que ver formas en las que podemos recorrer los arreglos. Primero voy a empezar por la más común, creo yo, que es la de for each, que consiste en acceder al array y tomar su propiedad for each. For each lo que toma como parámetro es un callback, bien ahí lo dice el Visual Studio Code. Y este callback lo que te da también como parámetro es el valor y el índice. Entonces hay que crear una función aquí que reciba un valor y un índice. Y ahí está. Entonces la operación básica que voy a hacer ahorita es nomás imprimir el valor y imprimir el índice. Este es el valor. Este es el valor. Y imprime el valor.
valor y este es el índice. Log index. Listo. Este es el valor, este es el índice. Como vemos, ahí este es el valor 1 es el índice 0, el valor 2 es el índice 1 y así sucesivamente. Ahora hay que intentarlo con el arreglo 2. Y ahí está. El valor hola es el índice 0 y el valor buenas es el índice 1 y así sucesivamente. Dentro de acá de este callback yo puedo hacer operaciones. Por ejemplo, quiero concatenar el valor con el índice. Entonces lo que voy a hacer es concatenar valor más índice. Pero es algo muy básico que creo que ya sabes. De nuevo, ahí está. El valor índice xd 3 tardes 2. Voy a dejar de imprimir esto para que se nos escriba. Y ya está. Hola, bueno, ya está. Ahora, la segunda forma de recorrer un arreglo es por el in y el off que tiene JavaScript, que es for in, que es recargarse el for, key, in y el arreglo. ¿Por qué le pongo key? Porque con el in lo que obtenemos es la clave del objeto, la clave del valor. Por ejemplo, ¿la clave cuál es? En los arreglos es el índice, porque aparte de un array, también es un objeto. Y todos los objetos son una propiedad clave valor. Entonces la clave aquí va a ser el índice. Si yo imprimo aquí key, voy a obtener el índice. Voy a comentar esto. Ahí tengo el índice. Entonces, si aquí tengo el índice, lo contrario también yo podría obtener el objeto en sí. Por ejemplo, de cada recorrido no me traiga solamente el índice. Porque claro, yo aquí puedo acceder a través de ellos como log al arreglo mismo, decirle array 1 y darle el índice que es el key. Y ahí está, lo mismo, dejo de imprimir esto, que es la llave, y ahí está. Aquí me he olvidado de poner la declaración de la variable. Y esto ha funcionado, pues vaya Dios a saber por qué. Pero bueno, lo ideal es que declaremos ahí la variable, que es key, que es la variable que estoy obteniendo del arreglo. Entonces ahí estoy imprimiendo cada elemento del arreglo a través de la propiedad antes del primer concepto de que dándole el índice podría obtener el elemento. Ahora, yo podría obtener directamente el objeto, como te comenté. Así que ese es como obtener el objeto, es con off. Por ejemplo, dato of ar1. Y ahí lo que voy a tener directamente es el objeto. Por ejemplo, log dato. Y ahí está. Claro que con esto no es muy significativo, así que voy a tomar el arreglo 2. Y ahí está. Hola, buenas tardes. Y si acá también tomo el arreglo 2, esta va a seguir dando el índice. 1, 2, 3, 4. Que es el valor. No. Ahí está. Ok. Estoy tomando la clave para imprimir del arreglo 1. Entonces, pues eso no es correcto. Entonces aquí voy a imprimir solamente la key. Y como ves, en el primero sigo imprimiendo el índice y en el segundo directamente estoy imprimiendo el dato. Así que hay esas dos formas. La tercera, pues es la típica que siempre utilizamos y con la que básicamente aprendemos, que es el desde, hasta y lo que debe ser en cada iteración, que es for cont let i. Aquí no le puedo poner una constante porque esto va sucesivamente cambiando. Entonces quiero poner let i igual a 0. Este básicamente va a ser mi índice, el elemento que me va a guiar en la iteración. Entonces, ¿hasta dónde quiero que llegue ese i? Quiero que llegue hasta el tamaño del arreglo, ar1.length, y que en cada iteración aumente 1, el i, para yo poder ir guiándome y así poder hacer lo siguiente, igual que acá, igual que aquí. Entonces, lo que haría es console log y si yo imprimo ahí, básicamente es el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a comentar esto de acá para que se observe mejor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, ahí me imprime del 0 al 7. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo aquí le pongo menor y igual? Esto me imprime desde el 0 hasta el 8. Y por ahora para imprimir el índice está bien. Pero ¿qué pasaría si yo quiero acceder al arreglo 1 con el índice? El último tengo un undefined. Y es básicamente porque, lo mismo hace rato, el último elemento es el 8 en el tamaño.
pero en el arreglo el último elemento es el 7. Listo. Otra forma en la que puedes utilizar esta forma es que puedas imprimir los arreglos al revés. Por ejemplo, ¿cómo harías? Entonces el i ya no empieza desde 0. Ahora el i empieza desde el último. Entonces dices que i es igual al arreglo, su tamaño, length, y hasta que i sea mayor a 0. Ahora hay que ver cómo si eso está bien y voy a imprimir el índice acá. Y aquí ya no sería i más más porque no quiero que avance, quiero que disminuya. Entonces i menos menos. Y hay que borrar esto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces eso está mal, pues lo repito, eso tiene que llegar hasta el 0. Entonces i menos 1, i menos 1 igual a 0, mayor o igual a 0. Ya está, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Entonces tuve que disminuir 1 y a esto comparar lo que pueda llegar hasta el igual a 0, mientras sea mayor a 0 y igual a 0. Eso sería lo correcto. Y puedo imprimir los elementos al revés. No, al revés, allí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Lo mismo con el arreglo 2, que son letras. Entonces, arreglo 2, ahí. Y esto se debe imprimir al revés. Claro, esta sería una forma de hacerlo, que es darle la vuelta a un arreglo. Pero en JavaScript ya tenemos una manera de hacerlo con algún método. Este método es propio de los arreglos. Arreglo 1 reverse. Entonces aquí viene otra cosa que quiero enseñarte. Mira, todo esto retorna un arreglo. Entonces quiere decir que yo puedo seguir anidando funciones que trabajen con los arreglos. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar con la primera, que era el for each. Yo le doy la vuelta al arreglo y aquí, como te dije, no es necesario que yo reciba los dos parámetros. Si yo no necesito el índice, no es necesario imprimirlo. Entonces yo digo el valor y esta vez voy a utilizar una función de flecha. Ahí la imprimo y lo imprime el valor. Esto básicamente debe ser el mismo resultado que el primero, pero aquí estoy con el arreglo 1, ahora con el arreglo 2. Hola, buenas tardes, XD, tardes buenas, hola, XD, tardes buenas, hola. Esto de abajo es más simplificado que lo de arriba. Incluso yo a esto puedo reducirlo a una sola línea. Por ejemplo, decirle aquí val console log val y cierro la función. En una línea hice lo de arriba, lo que me puedo tomar en dos líneas. Hasta aquí ya hemos visto una manera de cómo recorrer los arreglos y cómo darle la vuelta y cómo acceder a ellos. Ahora te quiero mostrar una función map, la función map. ¿Qué es map? Imagina que tú tienes un arreglo de cajas de piñas y pues necesitas que esas piñas se cambien por peras. Eso es lo que hace map. En base a una función puede cambiar los datos de todos los datos que tienes dentro de ese arreglo. Entendámoslo en el código. ¿Qué pasa si al arreglo 1 quiero cambiar todos sus arreglos porque no tenga 1, 2, 3, 4, 5, 8, sino que cada uno sea el 2? Cambiar a todos por el 2. Entonces le digo, voy a construir un nuevo arreglo. Por ejemplo, new arr. Al arreglo 1 le voy a decir map. Map recibe una función la cual permite manipular estos datos. Esta función recibe como parámetro el valor, el índice y el array sobre el cual estamos trabajando. En este caso solo vamos a necesitar el valor. Vamos a omitir el índice por ahora. Y ya voy a omitir también este valor. Voy a retornar solamente 2, por así decirlo. Y voy a imprimir el nuevo arreglo. Log new array. Ya está. 2, 2, 2, 2, 2. Voy a comentar esto de acá. Ya está. 2, 2, 2, 2. Lo que he hecho es manipular estos datos y transformarlo. Yo puedo trabajar sobre el mismo arreglo, solo que aquí yo no podría, pues porque esto es una constante. Por ejemplo, si intento manipular, me dice align to constant variable. Entonces, para hacer esto, para poder meterlo en el mismo arreglo, voy a cambiar const por una variable normal. Y acá está const
new AR dice que no está definido y entonces AR1, ahí está. Lo que he hecho es manipular el mismo arreglo y cambiarlo por esto de acá que está lleno de puro 2. Y tú puedes hacer sucesivamente aquí, por ejemplo, operaciones aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres convertir esto en cadenas? Lo puedes hacer. Por ejemplo, declaro aquí una constante, res, le digo hola y le concateno la variable, la que estoy pasando, el valor en que estoy, y retorno esto. Mira, hola 1, hola 2, hola 3, hola 4, hola 5, hola 6, hola 8 y hola 9. Lo mismo con todo el tipo de arreglos. No solo incluso manipula el valor del dato, sino también el tipo del dato. Entonces quiere decir, si yo tengo un arreglo de enteros, los puedo transformar a cadenas sin mucho esfuerzo. Entonces eso es lo que hace map. Como te mencioné, acá también puedo obtener el índice. Entonces quiero decir, por ejemplo, valor. Para eso ya tengo que emplear los corchetes y el índice. Por cierto, es una función flecha. Todavía no sabes las funciones flechas, son lo mismo, solo que te ahorras como si sacaras el function y pusieras la flechita de acá. Son llamadas funciones arrow, así, o funciones flecha, como más te parezca. Y ahora si yo imprimo el i, puedo imprimir este índice. Y ahí está, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y recibe un tercer parámetro, que es el arreglo sobre el cual estoy operando. Y ahí está. Con map lo que hemos visto es cómo manipular los elementos del arreglo. Ahora hay que aprender cómo filtrar esos elementos y cómo encontrar cada elemento, porque no siempre sabemos el índice. Tenemos que buscar hacer operaciones dentro de estos arreglos. Para eso existen una serie de funciones que nos ayudan. Así que elevemos un poco el nivel a esto. Primero, claro, aquí no sabemos cómo declarar arreglo con los corchetes, pero la clase que se encarga detrás de hacer todo esto es array. Array lo que recibe como parámetro es el largo de cuántos elementos vas a tener en este arreglo. En este caso yo le voy a decir 100. Hagamos esto. Voy a generar 20 datos con algún nombre, con objetos persona, ¿vale? Entonces, para generar 20 datos, voy a generar 20 datos y aquí te presento un nuevo método que es el fill. ¿Qué es fill? Lo que va a hacer fill, claro, aquí yo le he dicho al arreglo que va a tener 20 elementos, pero si yo imprimo esto, por ejemplo, por curiosidad imprimamos esto, x log, ahí me dice que es un arreglo vacío de 20. Y si yo, por ejemplo, quiero recorrer esto, voy a aclararlo de nuevo, array 20, quiero recorrer esto, no me va a dejar, por ejemplo, de log d. No me va a dejar, porque pues dice que no le he dado una lista para que recorra. O está vacía, entonces no puede recorrer nada si está vacío. Entonces fill lo que nos ayuda es a llenar estos datos. Por ejemplo, yo le digo, lléname todo el arreglo de 20 elementos con 2, con puro 2. Y ahora sí me va a permitir, por ejemplo, si yo le hago un for each a esto, digo de log d. Ahora sí, 20 veces me he imprimido 20 veces el 2. Entonces ahora voy a utilizar la función que habíamos hecho antes, que es el map. ¿Para qué? Por cada elemento. En este caso yo no voy a utilizar el elemento. Cuando yo no utilizo el elemento, pues le pongo un guión bajo. Es una buena práctica. Entonces listo. Con el guión bajo, pues eso es lo que no lo voy a utilizar. Aquí voy a retornar un objeto persona. Un objeto persona tiene un nombre, por ejemplo, en este caso Javier. Todos van a ser Javier, ¿vale? Y vamos a ponerle un ID y el ID que sea el índice. Entonces aquí no voy a utilizar el valor, pero sí voy a utilizar el índice, que es i en este caso. Y voy a ponérselo acá. Y voy a retornar este valor. Ahora, si seguido de esto yo de nuevo recorro el arreglo, for each de log d, obtengo Javier y el ID. Eso es lo que quiero, ¿vale? Este va a ser mi arreglo con el cual voy a ir jugando un poco. Y también hay que ponerle una edad, ¿vale? Y esta edad va a ser
de 18 más i, ¿vale? Y esto lo voy a poner en un nuevo arreglo, que va a ser cons persons. Listo, si yo imprimo persons, es mi arreglo nuevo. Persons, acá está. Cada uno es un objeto. Todos son Javier con ID diferente y la edad diferente. Bien, ahora supongamos que yo quiero encontrar a alguien de este arreglo. En especial voy a encontrar a alguien que se llame Javier. Bueno, pues aquí todos se llaman Javier. Voy a utilizar el método fin. ¿Qué hace fin? Fin nos sirve para encontrar el primer elemento que cumpla con la coincidencia. Por ejemplo, voy a decir, supuestamente aquí yo recibo a Javier, y voy a buscar entre las personas. Voy a aplicar el fin. Fin lo que recibe como parámetro es un predicado. ¿Qué son los predicados? Son funciones que pueden retornar un booleano, que es true o false. Y ese booleano tiene que responder a la condición que se le presenta. Entonces lo que te va a dar el predicado es el elemento en sí. Entonces en base a ese elemento tú tienes que retornar un true o un false. ¿Para qué? Para que el elemento que cumpla la condición va a retornar allí. Entonces return el punto name es igual a Javier. Si yo aquí imprimo Javier, esto me da Javier ID 0, edad 18. Pero bueno, este es el primero. Si por ejemplo yo aquí arriba imprimo el arreglo entero, el arreglo de personas, el primero es Javier con 18 años de edad y el ID 0. Bien, ahora qué pasa si yo quiero buscar por IDs. Si por ejemplo ahora yo quiero encontrar a Javier cuyo ID es igual a 18, por ejemplo. Entonces, lo único que tendría es cambiar la condición. Por ejemplo, el punto ID es igual a 18. Ahora, te quiero mencionar algo que debes tener cuidado. Tener cuidado en los iguales. Por ejemplo, si tú pones esto igual a 18, también cambia, no has encontrado el que tenga igual a 18. ¿Por qué? Porque a todos les has asignado el ID 18, entonces no hay chiste. Entonces tendrías que tener en cuenta que siempre vayan los dos iguales. Ten en cuenta que el primero es asignación, el segundo es igualación y 3 de estos es igualación estricta. Que quiere decir que va a igualar que también sean el mismo tipo de dato y tal. Entonces ID 18, ahí sí me traje a Javier con ID 18. Bien, hasta ahí ya sabemos tener alguien solo del arreglo, o sea, un elemento solo del arreglo. Ahora, ¿qué pasaría si a mí me piden algo como, por ejemplo, tráeme a las personas que tengan mayor a 18 años? Si yo imprimo aquí persons, y ahí está, 18, sí tengo personas que están mayores a 18, y aparte quiero contarlas. Entonces para eso, lo que voy a hacer es recorrer, existe un método que se llama filter, que hace filter hace lo mismo, recibe un predicado y regresa a todo aquel que cumpla la condición. Pero en vez de retornarnos el primer elemento del arreglo, retorna a todos los que cumplan la condición. Es casi igual que fin, pero aquí sí nos retorna no solo el primero, sino todos los que cumplen con la condición. Entonces lo mismo, aquí yo recibo el elemento y puedo hacer la condición, por ejemplo, decir el retorno el punto edad cuya edad sea mayor a 18. Vamos a incluir también los que tengan igual a 18 porque tenemos pocos elementos. Y ahora si yo recorro, esto me debe mostrar todos los que tengan mayor a 18. Log el. Y ahí está. A ver, ¿qué pasó? Edad. Ahí está, 18, 19, 20, 21, 22 y ahí está. Ahora quiero contarlos. Para contarlos... Bien, ahora ¿qué pasaría si yo quiero la suma de todas las edades? Pues lo primero que pensaría es declarar una variable sum y ir sumando ítem por ítem. Pero te voy a ofrecer una mejor manera de hacerlo. Por ejemplo, con sum. Lo primero que voy a hacer es sacar todas las edades. Para eso lo único que voy a hacer es map.este es el ítem per, lo voy a poner así, y per.edad.
Si yo imprimo este zoom, log zoom, lo que tengo aquí es todas las edades. Y a estas edades los voy a sumar. ¿Cómo los sumo? Para eso en JavaScript existe la función reduce, que lo único que hace es, como su nombre bien dice, recibe como parámetro un callback, que es una función con el valor anterior y el valor dado, el valor que estamos actual. Por ejemplo, aquí le voy a poner la función. Y aquí voy a recibir 2, el elemento anterior con el elemento actual, por ejemplo current. Lo único que voy a hacer es sumar el elemento anterior con el elemento que viene. Entonces return el más current. Si yo imprimo zoom ahora, voy a obtener la suma de las edades. Y esto, como siempre, se puede simplificar en una sola línea. Ahí está. Bien, ahora quiero enseñarte un par de funciones más útiles en los arreglos. La primera es slice. La definición de slice es la siguiente, que básicamente te trae una porción del arreglo, dado los índices que tú le das. Por ejemplo, const new arg y le dices al arreglo 1, por ejemplo, le digo quiero desde el 0, desde donde comienza hasta donde termina, por ejemplo hasta el 2, y le digo log new arg. Listo. 0, 1, 2. Eso me trae una porción del arreglo. Tener en claro que esto no modifica el arreglo. Si yo vuelvo a imprimir aquí el arreglo 1, me vuelve a dar todo normal. Listo, eso es slice. Lo primero, lo otro que quiero enseñarte es splice. Splice básicamente es, dado una serie de elementos, lo que va a hacer es eliminar o agregar estos elementos. Para explicarlo mejor, por ejemplo, hagamos esto. Hay que modificar un elemento de este arreglo, desde 1, 2, 3, para eso hay que imprimirlo, volverlo a imprimir acá. Y decirle al arreglo, este sí modifica el arreglo en sí. Por ejemplo, si yo le digo splice, lo que recibe splice es el start, que es básicamente desde donde queremos que empiece a efectuar la operación. Por ejemplo, yo le digo desde el 0 y en cuántos elementos quiero afectar. Por ejemplo, aquí le digo solamente 1. Y el otro elemento es el otro parámetro, es lo que quiero cambiar. Por ejemplo, yo quiero desde el 0 en el primero, lo quiero cambiar por un 3. ¿Vale? Y ahora si imprimo, eso no está activado. Si imprimo 3, si imprimo el arreglo de nuevo, en el primer elemento debe aparecer el 3. Y ahí está. Esto se cambió por 3. Ahora es fácil, por ejemplo, que te pidan, quiero que modifiques el último elemento del arreglo. Uy, qué difícil. O si es que lo necesitas en algún requerimiento. Por ejemplo, dices arreglo.length en tu propiedad última. Quiero que afectes a 1 y que este lo reemplaces por 3. Listo, muy fácil. Y ahora, esto no solo afecta a un elemento, también puedes afectar, por eso es que esta propiedad de cuántos puedes afectar. Por ejemplo, yo quiero decirle afectar a dos elementos. Y aquí aumento otro parámetro, por ejemplo, aquí select 3. Listo, y ahí aumenté un ítem más. Y ya estaría. Ahora te voy a enseñar otro método, que es cómo obtener los índices. Para esto primero array finIndex. Lo que va a hacer es esto, en base al valor te va a devolver los índices. Por ejemplo, yo quiero que me devuelvas el índice de Javier. Por ejemplo, cuyo elemento .id, mejor id, el .id es igual a 1. Y voy a imprimir este valor de menos 1. Menos 1 quiere decir que no lo he encontrado. Algo debe estar pasando aquí. 3. Claro, es que aquí no, en el arreglo 1 no tenemos las personas, las tenemos en el arreglo personas. Y ahí está, me devuelve el índice 3. Este sí no es necesario de restarle 1 ni nada por el estilo, porque es el índice en sí. Entonces, si nosotros vamos a imprimimos aquí persons, log persons, el ID 3, el de acá,
pues 0, 1, 2, 3 corresponde pues porque hemos puesto que el índice sea el igual a ID, así que pues no tiene mucho chiste, así que cambiémoslo por su edad, cuya edad sea igual a 18. Y ahí está, me dice que en el índice 0 está el que tiene edad de 18. Hay más cosas por saber por los arreglos, como por ejemplo empezar a trabajar con HTML, con el DOM, con los arreglos y cosas por el estilo. Por ejemplo, si pasamos a TypeScript, hay más cositas por ahí que